Amigos televidentes, muy buenas tardes. Soy Miguel Anaya Valverde y en la emisión de este nuevo programa, tu programa por BHTV, Canal 3, por la cadena de Cable Más, en esta oportunidad ya estamos con Lenka nuevamente en tu programa. Lenka, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos en sus casas? El día de hoy tenemos precisamente ya en nuestros estudios a nuestro invitado. Él es don Antero Flores Arauz, como sabemos, muy cuajado en la política, y él va en esta oportunidad a pretender el sillón presidencial con el partido Orden. Don Antero, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ambos en este programa. Don Antero, vamos a ir tratando tres temas que es de vital importancia y que el país necesita saber. Propuestas del partido Orden, y Antero Flores Arauz está liderando este partido. Vamos a ir al tema de la educación. Partiendo sobre este tema escandaloso de las universidades, se le escuchó a usted manifestar en un programa de televisión que no estaba de acuerdo con la SUNEDU. De pretender de llegar a la presidencia de la República, ¿mantendrá esta tesis porque usted lo considera que es inconstitucional? Sí. Yo no soy pues una veleta que un día cambio, un día digo algo, en la tarde digo otro, que estoy de acuerdo con la ley Pumpín, al día siguiente digo que no, que digo que el sueldo mínimo está bien que se aumente, al día siguiente digo que no. No, yo soy de una palabra, tengo una percepción, y si en algo estoy equivocado, lo admito, pues estuve equivocado. No. Yo creo que el tema de SUNEDU es inconstitucional, y no porque se llame superintendencia, sino por la composición y por las atribuciones. La composición está compuesto por un superintendente, en este caso una señora muy honorable, muy inteligente, Lorena Macías, como representante del Poder Ejecutivo y jefa además del directorio de SUNEDU. Está compuesta por un representante del CONCITEC, que es del Estado, y está compuesta por 5 personas más que conforman el directorio y que se designan luego de un concurso que maneja el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno. Ergo, la composición, los integrantes de SUNEDU es estatal, en consecuencia, y estatal gubernamental. En consecuencia, acá hay un atentado contra lo que es la autonomía universitaria, que es una autonomía en lo administrativo, en lo académico y en lo económico. Acá hay un ente extrauniversitario que va a manejar las universidades y con un embonamiento, por lo menos con un cordón umbilical, con el Ejecutivo, es decir, con el gobierno. Eso es en la composición. Y en cuanto a las atribuciones, son tan amplias, si que hay un rector calvo y quiere ponerse bisoñé, tiene que pedirle autorización al SUNEDU. ¿Por qué es inconstitucional, don Antero? Porque la Constitución dice que las universidades son autónomas en lo económico, en lo administrativo y en lo académico, o sea, en lo educativo. Si tú tienes un ente fuera del sistema universitario que te va a regir los destinos de las universidades y te las va a fiscalizar fuera del sector universitario, evidentemente está colisionando contra la Constitución. De llegar a la presidencia, Antero Flores Arauz, en todo caso, ¿hará prevalecer la Constitución y desaparecerá la SUNEDU? Sí, no desapareceré la SUNEDU. La modificaré en cuanto a sus atribuciones y en cuanto a su composición. Yo no estoy en desacuerdo que haya una superintendencia que fiscalice, norme, etcétera, siempre y cuando sea dentro del sector universitario y con facultades que no se entrometan en lo que son tus propias decisiones de autonomía. Tal vez hay muchos vacíos también dentro de la normatividad que hay que mejorar en el camino, ¿no? No creo que hay vacíos. Lo que hubo es un despelote, disculpen los términos. Ajá. La Asamblea de Rectores se le ha acusado mucho de ser un poco toronguista. ¿Qué significa? Que dejaban mucho, siendo una autoridad legítima y sin atentar contra la Constitución y la autonomía universitaria, lamentablemente era muy permisiva, muy laxa en sus decisiones. Se le podía escapar una tortuga coja. Entonces, realmente
¿Que se necesitaba un cambio? Sí, pero se fue al otro extremo. No se hizo el cambio dentro de la Constitución, sino se hizo un cambio fuera de la Constitución, y eso es lo que estuvo mal. Correcto. Ahora, no todo está mal en la ley universitaria. Yo creo que se ha comenzado a hablar, y está bien, de la acreditación universitaria. Creo que es importante, ¿no? Pero yo creo que en lo que ha sido un error es dejarla involuntaria. Tiene que ser obligatoria, permanente y de un ente internacional, no nacional. Don Antero, por otro lado, respecto ya, bueno, a lo que es ya el sistema educativo en cuanto a cómo se está manejando la política de Estado en cuanto al tema de la educación. Yo quisiera, si no te incomoda, no. terminar con lo universitario. Yo creo que realmente todos nos sentíamos fastidiados de la calidad universitaria y el Estado tenía que hacer algo. Se comenzó haciendo esta ley que es imperfecta, pero que ha servido. Ha servido para que las propias universidades, un poco, no sé si por miedo, por temor, por pánico, por lo que sea, han comenzado a mejorar. Y han comenzado a mejorar incluso las remuneraciones de los profesores, han comenzado a mejorar la calidad de la educación, ser muchísimo más exigentes. Porque igual como tenías universidades privadas muy buenas, las tenías también de muy bajo nivel. Entonces, con esta ley, por susto, ha comenzado a mejorar. Claro. Y eso está bien. Ahora, muchos han criticado el porqué de la existencia de universidades privadas. Oiga, creo que tenemos que agradecerle, porque ellas han venido a suplir un vacío, han venido a suplir la falta de posibilidades desde el Estado de hacer más universidades, mejorar las que existen, ampliar las que ya hay por falta de recursos suficientes. La plata, el dinero que entra de los impuestos no es como un elástico que lo puedes extender. Tú tienes una serie de limitaciones. En consecuencia, gracias a la normatividad que se dio, hoy día tienes universidades que están en un régimen de un acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede, claro. Estado, no como iglesia. Dos, tienes universidades privadas asociativas, como cuáles, por ejemplo, la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano, etc. Las hay y de muy buen nivel. Tienes también otro tipo de universidad privada que son ya no las asociativas, sino las societarias, que tienen un fin de lucro que es perfectamente natural y legítimo, y tienes allí universidades, ¿cómo te puedo decir? La UTP, la Universidad Científica del Sur, una serie que han ido mejorando el nivel y han contribuido con la educación nacional. En consecuencia, yo sí estoy a favor de que haya universidad privada. Muy bien. Claro, don Antero, con respecto, para terminar un poco con la ley universitaria, con respecto a los temas que se están dando sobre los destrozos que han generado los alumnos por esta ley, ¿no? ¿Y usted cree que el Movadef tenga algo que ver, aparte que el Movadef se está introduciendo en las universidades? ¿Cómo manejaría usted este tema y si es que cree que tiene algo que ver el Movadef? Miren, podría ser. No nos olvidemos de que siempre la juventud es muy fogosa, la juventud es, ¿qué te puedo decir?, muy vital, muy llena de ímpetu de cambiar cosas. Eso está bien, no está mal, sino que debe ser bien conducido por el bien, pero que se están volviendo a introducir en las universidades ciertas ideologías que van contra el sistema, es verdad. Y esto no lo hemos tenido antes, y lo hemos visto antes. Desde las épocas que yo era universitario, en la época de los 60, yo entré a la universidad en el 59, oye, prácticamente los izquierdistas, pero de extrema, manejaban San Marcos, manejaban San Antonio Abad, manejaban la Universidad San Agustín. Eso es lo que no queremos, ¿no? Y no queremos que eso vuelva. Definitivamente. Costó mucho sacar esa politiquería de las universidades. No está mal que haya política, porque el universitario tiene que participar en todo, claro, y tiene que preocuparse también por lo que es la sana política, que no es otra cosa que los destinos del Estado Nacional. Entonces, eso es perfectamente legítimo. Lo malo es que vayas a subvertir
todo el país a través de las universidades, bajo la concepción de que en la universidad hay plena libertad académica. Entonces, bajo esa libertad entras en el libertinaje de meter doctrinas contrarias a la estabilidad del propio Estado. Y atentatorio contra la democracia también, el Estado de Derecho. Don Antero, yo quería ingresar a la parte ya de lo que es una evaluación al Ministerio de Educación. ¿Cuál es la opinión que tiene? Hay muchos entendidos y muchos analistas han manifestado, inclusive los candidatos han manifestado que de llegar al sillón presidencial tendrían como ministro de Educación a Jaime Saavedra. ¿Cuál es la opinión que tiene? Voy a ser franco. Al principio yo me dejé llevar también por esa idea, hasta que comencé a mirar más el sector educativo y me he encontrado con que el señor Saavedra tiene muy buenas intenciones, pero tiene pésimas acciones. Tuve un problema, un asunto que me consultaron como abogado, una sociedad que tiene un nido, un jardín de la infancia, y me llevó el nuevo reglamento, hecho dentro del mandato o dentro de la función ministerial del señor Saavedra. Me encontré con una directiva aprobada en su gestión de 62 páginas señalando cómo deben ser la estructura. No hablo de la educación, no hablo de los libros, no hablo de los juegos, de la estructura del edificio que deberían tener los nidos. 62 páginas y 90 días para que los que no son nuevos se adapten a estas disposiciones. Mira, ni en Suiza. Es una locura. Los nidos, los jardines de la infancia son del barrio. Normalmente es alguna profesora, algún profesor que hace el nido, alquila una casa, y es así, eso es en todas partes. Con ese reglamento no vas a tener en el futuro un jardín de la infancia en el Perú. Entonces ya comencé a meterme más a fondo en los temas educativos y encontré mucho floreo y poca acción. Eso es algo muy importante porque el magisterio en su conjunto también manifiesta sus aciertos, pero también su disconformidad con Sin ninguna duda. Además, acordémonos que en el tema educativo general en el Perú tenemos que ver cosas diferentes a las que se han estado viendo. Todos hablan mucho de la logística, el tener buenas computadoras, buenos laboratorios, ¿qué te digo? Todo lo que es la logística educativa, la pizarra electrónica quizás. También tener buenas instalaciones, es decir, buenas edificaciones, los colegios emblemáticos. Y otros le agregan mejor pagados los profesores, que es perfectamente legítimo. Mi abuela materna fue Zenaida Mosselli, fue profesora de escuela fiscal, y realmente en ese momento los profesores eran muy cotizados socialmente. ¿Podrá vivir un maestro por 1.500 soles? Imposible. En consecuencia, con eso, que es imposible, tienen que dupletear o tripletear. Entonces, ¿en qué momento se preparan para las clases? ¿En qué momento ellos mejoran su aprendizaje de ellos mismos para poder enseñar? Porque como toda actividad humana está sujeta a mejoras. Tú puedes seguir entrenándote para ir mejorando. El mundo está avanzando, el mundo no es estático. Correcto. Hay un avance tecnológico y de innovación científica. Una pregunta muy puntual, don Entonces tienes que agregarle. Yo te he dicho lo que están viendo y en lo que se han circunscrito, pero se han olvidado de algo. Comenzamos en los años 80 a pensar en la instrucción para el trabajo. Correcto. Y comenzamos a quitarle importancia a los temas de las humanidades. Don Antero, vamos a continuar con este tema tan importante en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a una pausa y bueno, en el siguiente bloque continuamos. Perfecto. Regresamos. Regresamos.